Bendiciones, mi nombre es María Hernández y el tema que vamos a hablar hoy es de Génesis 16. Como siempre lo digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Génesis 16. Pero Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y tenía una esclava egipcia de nombre Agar. Y dijo Sarai a Abraham: He aquí Adonai me ha hecho estéril para que no para. Así que llégate a mi esclava, quizás los obtenga de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su esclava, y la dio por mujer a su marido Abraham. Y él se llegó a Agar, y ésta concibió, pero cuando vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. Y dijo Sarai a Abraham: Padezco injusticia por ti. Yo puse a mi esclava a tu disposición, y al verse encinta, me mira con desprecio. Júzguelo bien entre yo y tú. Y dijo Abraham a Sarai: He aquí tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y la afligió Sarai, y ella huyó de su presencia. Pero el ángel de Adonai la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial en el camino de Shur. Y el ángel de Adonai le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de la presencia de mi señora, Sarai. Y le dijo el ángel de Adonai: Vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel de Adonai: Ciertamente multiplicaré en gran manera tu descendencia, y por su multitud no se podrá contar. También le dijo el ángel de Adonai: Y aquí estás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción, y él será hombre rudo. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentando a su estirpe. Y llamó a Agar el nombre de Adonai, quien le hablaba, Atá el Roi, porque dijo: No vi al que me está viendo, y por eso llamó al pozo Ber-Lahai Roi, y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar parió un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que Agar le había parido. Y era Abraham de 86 años cuando Agar le parió a Ismael. Bueno, entonces aquí vemos cómo Dios habla y cómo Sarai también habla. Pero Abraham, dice la escritura, oyó la voz de su esposa Sarai. Mis amados, la única voz que nosotros tenemos que escuchar es la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos otras voces, metemos la pata, como decimos acá en Colombia, ¿cierto? Y después de meter la pata, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir, hay que solucionar el problema, ¿cierto? Hay que encontrarle solución a ese problema en que nos metimos por nuestras malas decisiones. Sarai tomó una mala decisión. ¿Quién le dijo a ella que una esclava le podía dar un hijo? Eso solamente le cabía en la cabeza a ella. Y se dio cuenta que había cometido un error y después va y culpa a Abraham. Y lo peor es que ella dice como si ella hubiera hecho una gran obra. Yo te di a mi esclava como mujer, como si eso fuera algo que se tuviera que hacer, ¿cierto? Eso no es nada digno de honra. Es su esposo, tenía antes que cuidarlo. Él ya tenía que cuidar, ya el Señor había dado una promesa, que les iba a dar hijos. Pero ella no escuchó la voz de Dios, sino que se dejó llevar por el afán. Entonces nosotros tenemos que dejar de escuchar voces y dejar de afanarnos, porque metemos las de caminar. Pero ya si la hemos metido, tenemos que tomar solución a eso que pasó. ¿Cómo solucionaron este problema? Pues este problema fue aún más grande, porque el hijo Ismael nació en esa casa y cuando tenía como 12 años, nació Isaac, que es el hijo de Sara. ¿Y qué pasó? Pues este niño miraba mal al hijo de Sara, o sea, se estaba burlando de él. O sea, estaba tratando mal al hijo. Él era un hijo de una esclava, pero como era hijo de Abraham, ¿cierto? Tenía algunos privilegios también, por supuesto, pero estaba mirando mal al hijo de la promesa, o sea, estaba oprimiendo la promesa. Sara puso en manos, o sea, Sara fue la que estaba dañando su propia promesa.
Entonces, ¿qué hizo Sara después? Pues Sara le dijo más adelante a Abraham, pues mi hijo a Abraham, porque Dios le cambia el nombre a Abraham, antes de que tenga a Isaac, Dios le cambia el nombre, ¿cierto? De Abraham a Abraham. Y Dios le dice a Sara, Sara le dice a Abraham, no, mi hijo, a Abraham, mi hijo no va a heredar con el hijo de la esclava. Así que echa a ese niño de aquí. Y a Abraham le dolió eso porque era su hijo. Pero adivinen, ahí llegó el Señor y le dijo, hazle caso a Sara. ¿Por qué? Porque para unas cosas sí le hizo caso, claro. Para acostarse con la esclava sí le hizo caso, pero cuando le dijo que echara al hijo, ya no quería hacerle caso. Pero y el Señor llegó y le habló y le dijo que sí tenía que sacar a la esclava y a ese hijo de ahí porque no podían tenerlos ahí, porque el de la promesa era Isaac. Pero Dios le dijo, no te preocupes, que yo voy a proteger a Ismael, ¿cierto? Y le haré a él una gran descendencia. Ese Ismael es lo que ahorita conocemos como el pueblo árabe y que siempre tiene problemas con Israel. No estoy diciendo quién es bueno, quién es malo en este momento. No, no es eso la discusión. La discusión es que Sara, que obviamente para uno quién es el bueno, la descendencia de uno, ¿cierto? Para mí el bueno es mi hijo, pero fue Sara la que metió en problemas a su propio hijo. O sea, el problema no es Ismael, Ismael no nació porque sí, el problema fue Sara, que fue, y él ya fue la que hizo eso, ella fue la que planeó un Ismael. Entonces, ¿cómo Sara le trajo problemas a su propia descendencia? Pero, sin embargo, entonces la solución ahí, hubo una solución parcial, que fue por lo menos Isaac pudo crecer tranquilo, pero ahí siguió habiendo el problema latente. Eso nos sirve a nosotros para, siempre que vamos a tomar decisiones, sepamos que generan consecuencias, no solamente para nosotros, sino también para nuestros familiares, para los demás. Pero sí tenemos que tomar una solución. Nunca va a ser perfecta. La mejor solución, mis amados, es que no metamos la pata. Pero después de haberla metido, hay que tomar solución. Y fue lo que hizo Sara. La solución fue por lo menos que Isaac pudiera crecer bien. Isaac no creció con problemas. El problema vino tiempo después. Ahora lo estamos viendo. Ahora estamos viendo ese problema todavía, que existe, esa guerra entre árabes y, pues no todos los árabes, pero sí, esa guerra que hay siempre hacia el pueblo de Israel por los árabes. Entonces, mis amados, tenemos que, esto nos enseña es a escuchar la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios. Y si ya metimos la pata, pues volvamos a escuchar la voz de Dios, porque ¿qué vamos a hacer? Si usted metió la pata con algo, tiene que solucionarlo, porque entre más usted siga metiendo por ese camino, pues peor le va a ir. Si Sara no hubiera tomado esa decisión, si Abraham no hubiera tomado esa decisión, les aseguro que el pueblo de Israel no existiría, porque de pronto Ismael hubiese podido matar a Isaac, ¿cierto? Porque había una competencia. Si vemos como Caín mató a Abel, que venían de padres, de los mismos padres, de la misma madre y del mismo padre, ahora ¿quién iba a ser Ismael con Isaac? Que venía de una madre diferente. Entonces esa fue la solución y por eso existe todavía Israel, porque Dios estaba protegiendo a su pueblo, porque de ahí venía Jesucristo, ¿cierto? Esa es la importancia de Isaac y que Isaac tenía que seguir con vida porque Jesucristo venía de ahí, de Isaac, no iba a venir de Ismael, ¿cierto? Entonces hay cosas que vienen de lo que Dios nos da. Dios nos habla por medio de la bendición. Las cosas con Dios vienen de lo bueno, no del pecado. ¿Cierto? A veces Dios nos bendice aun cuando hemos pecado, pero no para que sigamos pecando, no para que sigamos haciendo las cosas malas y pensar por este camino de pecado Dios me va a seguir bendiciendo. No, Dios tiene sus cosas santas, sus cosas buenas, sus cosas perfectas. Hay que buscar al Señor, hay que solucionar y tenemos que aprender primero a escuchar la voz de Dios, no la voz de nadie más, ni siquiera mi propia voz. Yo tengo que mirar mi voz que estoy hablando. ¿Está hablando que mis miedos, mis dudas? No, yo tengo que escuchar es a Dios y pedirle solución a Dios, porque si no va a ser peor. Lo que yo temo nos viene, mis amados. Todo lo que temamos en la vida es que yo no tomo esa solución porque va a pasar tal cosa y tengo miedo. Igual va a pasar, igual va a pasar. Así tú tengas miedo, las cosas van a pasar y el miedo no va a hacer que las cosas no pasen, ¿cierto? Por ejemplo, yo les leí sobre la Torre de Babel. Ellos que dijeron, construyamos una torre para que no seamos dispersados.
Igual construyeron la torre y Dios los dispersó. ¿Sí ve? El miedo que ellos tenían, ese miedo les vino. Igual les vino eso, pero ¿qué hicieron? Pecaron contra Dios porque se fueron en contra de la voluntad de Dios, porque querían hacerse un nombre antes que el nombre de Dios. Entonces, mis amados, dejemos de tener miedo. Tenemos que ser valientes. Valientes para oír a Dios y valientes para tomar decisiones que van a doler, que van a traer un costo, porque la mejor decisión, mis amados, lo mejor que hubiese podido pasar es que Sara jamás le hubiera entregado a Abraham su esclava. Esa era la solución. Pero Sara, llevada por el afán, llevada por el miedo y no por la voz de Dios, y no por la fe en Dios, por la confianza en Dios, tenemos que oír la voz de Dios y confiar en Él. Pero si ya hemos cometido algo, si ya la hemos embarrado, hay que solucionarla, porque la solución no es seguir por ese camino que está mal. Dios dice en su palabra, si vas por un camino mal, pues retrocede y vuelve al camino correcto, porque ese camino que te lleva a dónde va a ser su fin, a la muerte. El camino que Sara tomó después de haberla embarrado fue el correcto. Tenía que echar a Ismael de su territorio, de ese territorio con su hijo, porque sí, posiblemente, si no lo hubiera hecho, Isaac hubiera muerto. Y entonces, no hubiese venido Cristo, pero gracias a Dios, pues Dios estaba cuidando su promesa. Pero recordemos, ya Cristo vino. Nosotros somos los que tenemos que cuidar nuestra promesa. Dios no va a estar ahí cuidándonos. Dios cuidó a Isaac porque era su promesa. Y él tenía que cuidarla. Y por eso le hablaba a Agar. Le dijo, ve, hazle caso a Sara. Y después le dijo a Abraham, no, echa a tu esclava de aquí. Hazle caso a Sarai. Le dijo Dios a Abraham, porque yo te haré un nombre, es por medio de Isaac, que es mi promesa. Y aunque a Abraham le dolió, hay cosas que duelen, ¿cierto? Pero hay cosas que igual se tienen que hacer porque si no le iba a doler más. Le iba a doler mucho más que hubiera muerto el hijo él se estuvo alejado de Ismael, pero nunca. Ismael cuando Abraham murió vino. Abraham cuando murió, tanto Ismael como Isaac lo enterraron. Eso significa pues que igual Abraham seguía siendo el papá de Ismael, o sea, no hubiera que hubieran estado pues que jamás Abraham no iba a saber nada más de Ismael, sí, incluso cuando murió los dos hijos lo enterraron, aunque Abraham tuvo después de Isaac otros hijos, porque después Sara se murió, después de que Sara se murió, él tuvo hijos con Sétura, otra mujer, él tuvo otra mujer y tuvo hijos con ella. Entonces, pero los hijos como más relevantes o más importantes de Abraham han sido Ismael, que pues fue el primero que tuvo, pero y Isaac, que fue el primer hijo que tuvo con su esposa. Es el hijo de la promesa. La esposa, ¿qué significa? Lo santo, lo que viene de Dios, lo que Dios da. Mis amados, lo que Dios da siempre viene bendecido. Lo que lo buscamos por el pecado siempre nos trae maldición. Entonces, busquemos a Dios, retrocedamos, tomamos las mejores decisiones, porque recordemos que no solamente nos afectan a nosotros, sino también a nuestros descendientes, a nuestros familiares, a todo lo demás. Y sobre todo, escuchemos la voz de Dios antes de meter la pata, porque después de meterla vienen soluciones, claro que sí, pero no son soluciones perfectas. Son soluciones con consecuencias, como ya ustedes saben que está esa consecuencia que existe entre los árabes y el pueblo de Israel. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Espero que este mensaje les haya bendecido. Entonces, estos son mis canales en TikTok, en YouTube. Y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para si quieren que les predique, si requieren algún consejo o para peticiones de oración. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme.